¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a las transmisiones del Ceneval. En esta ocasión, la última transmisión del año, presentaremos a todos ustedes los contenidos del número más reciente de la revista Ceneval Investiga, el número 12. Para hacer la transmisión del día de hoy, me acompañan las personas dedicadas a elaborar los artículos de este número. En principio los presentamos. Para platicar sobre el contenido de la revista, Adriana Marín Martínez, de la Dirección de Investigación, nos platicará pormenores sobre la entrevista que se hizo al doctor Luis González Plasencia, secretario general de NUYES, quien nos menciona precisamente los retos de la NUYES en 2030. Para hablar ya en específico de los artículos de esta revista, primero tendremos a Lenin Vladimir Martínez López, de la Dirección de Investigación, para platicarnos sobre el artículo Un acercamiento sencillo para la detección de similitud en textos. El segundo artículo que se revisará corre a cargo de Wilson Paul Jesús Cibriano, de la Dirección de Exámenes Generales para el Ingreso de la Licenciatura, LOSEGEL. Él nos presentará el artículo Nueva modalidad para la consulta dinámica de los resultados de LOSEGEL Plus. El tercer artículo corre a cargo de José Antonio Martínez Pineda, de la Dirección de Investigación, quien nos comentará cuáles son algunos de los métodos para la medición de la confiabilidad en pruebas criteriales. Y el último artículo estará reseñado por Adriana Marín Martínez, de la Dirección de Investigación, quien hablará sobre el desempeño de los aspirantes a la licenciatura en educación primaria, en el examen de conocimientos generales del Exámenes. Bienvenidos a todos estos panelistas. Para que ustedes, la gente que nos acompaña de todo el país, pueda interactuar con los panelistas, les pedimos formular preguntas a manera de chat. Tenemos dos pasos para ellos. En principio, por favor, den clic en el signo de interrogación de la plataforma de transmisión de seminarios y una vez que ustedes dan clic, podrán ver un recuadro en el que, a manera de chat, podrán escribir y enviarnos sus preguntas a los panelistas. Al final de la sesión, estaremos iniciando una ronda de preguntas y respuestas donde los panelistas contestarán los cuestionamientos que les dirijan por este medio. Bienvenidos entonces, vamos a iniciar con la transmisión del seminario. Le pedimos a Adriana Marín Martínez que nos apoye con el desarrollo de la entrevista al doctor Luis González Plasencia, los retos de la NUYES 2030. Muchas gracias, Ricardo, y bienvenidos nuevamente a todos. Y yo les voy a platicar a grandes rasgos de la entrevista que realizamos al doctor Luis González Plasencia, que nos habla sobre los retos a los que se enfrentó cuando fue designado secretario general de la NUYES. Okay. Bueno, en esta entrevista lo que podemos identificar y lo que vamos a ver principalmente pues es un poco el currículum del doctor. Permítanme un segundo. Aquí. Ajá. Y como a grandes rasgos tiene un currículum muy amplio. Él tiene la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM. También tiene un máster en Sociología del Derecho y esto lo realizó en la Sociedad Internacional de Sociología, que tiene su sede en Oñati, España. Y también tiene un doctorado. Este lo realizó en Criminología y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México y aquí obtuvo mención honorífica. Además, él es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Desde el 2006 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y tiene un nivel 2 y ha escrito una centena de libros y casi un centenar de publicaciones entre artículos científicos y capítulos de libro. También fue ombudsman en la Ciudad de México entre el 2009 y 2012. Tiene un amplio currículum y es por eso que está ahora en la NUYES. Y bueno, en su entrevista, que por supuesto es mucho más amplia, se abordaron diferentes temas, entre ellos los retos que se enfrentó a la NUYES cuando llegó. También nos habló sobre el Plan Estratégico 2030, entre ellos la visión que tiene la NUYES y su agenda sobre el desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible tiene que ver mucho con los objetivos de desarrollo de la UNESCO. Y también nos habló sobre la integración y el desarrollo del sistema de educación superior
y el sistema de evaluación para la educación superior en México y su impacto en los próximos años. Como sabemos, este sistema surgió en la administración pasada, entonces nos habla sobre este sistema de evaluación. Y también sobre evaluación nos platica sobre el papel que juega el Ceneval para las instituciones de educación superior del país y específicamente también nos dice cómo él planea utilizar los resultados del EGEL o cómo lo está planteando en su plan para específicamente en la modalidad de educación a distancia. Entonces es muy interesante esta entrevista. Como les digo, estos son algunos de los temas que se abordan y los invitamos a leerla completa en este nuevo número de la revista Ceneval Investiga. Y bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero Lenin Vladimir Martínez, que él escribió un artículo que se llama Un acercamiento sencillo para la detección de similitud en textos. Gracias. Hola, buen día a todos. Gracias, doctora Adriana. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, para empezar sobre el artículo, quisiera hacer dos comentarios relativos a ejemplos de similitud. El primero es de tipo histórico y es que promediando en 1700 hubo una disputa entre dos escuelas matemáticas muy importantes, la británica y la alemana, respecto a quién debería ser considerado el padre del cálculo, de la formalización de lo que hoy conocemos como cálculo. Los británicos defendían al pensador ilustre Isaac Newton y ocuparon la infame palabra plagio para acusar a Gottfried Leibniz, el alemán, de haber sido quien robara las ideas de Newton, ¿no? Aunque se considera zanjada esta disputa entre esas escuelas, ya hace más de 300 años, todavía hay discusión al respecto, ¿no? Y bueno, este es un primer ejemplo que nos habla sobre la similitud de ideas, ¿no? El segundo caso es la similitud de textos y tiene que ver con un resultado muy interesante y muy curioso en probabilidad, que nos dice que si un mono escribiera caracteres al azar en un teclado, en un tiempo infinito, dice este resultado, podría escribir con probabilidad 1, es decir, con total certeza, una obra tan compleja y tan representativa como para la hispanidad como lo es el Quijote, ¿no? Y bueno, este segundo ejemplo nos habla sobre la similitud de textos. Por lo tanto, el fenómeno de similitud es muy natural, ¿no? Ahora bien, para estudiar la similitud de conjuntos en general, no solo de textos, sino de conjuntos, ocupamos lo que vemos en pantalla, se llama el índice de Jacquard. Este índice recibe el nombre por un ecólogo hacia 1900, el ecólogo Paul Jacquard, estudiando distribución geográfica de plantas en los Alpes, pudo encontrar algo que él, bueno, denominó coeficiente de comunidad, ¿no? Y la idea era qué tanto se comparten especies de flores en un área geográfica respecto de otra, ¿no? Entonces veamos, pues el índice es muy longevo, es centenario, y en esos 100 años se ha abierto camino en diversas disciplinas, y porque, bueno, es sencillo y su interpretación también es sencilla. La definición del índice de Jacquard técnicamente es, vamos a encontrar la división entre todos los elementos que son comunes, dos elementos que queramos estudiar, y vamos a dividir entre todos los elementos que se comparten y que están al mismo tiempo, ¿no? A continuación vamos a ver un diagrama, un par de diagramas. En el lado izquierdo ustedes ven lo que se llama intersección de conjuntos, ¿no? Vemos aquello que es común, y del lado derecho es la unión, es decir, lo que están en ambos lados. Dividir la intersección entre la unión nos da el resultado de Jacquard, el índice de Jacquard. Cuando el índice se acerca a 1, los conjuntos son más parecidos. Cuando está hacia el 0, pues no son tan parecidos, ¿no? Y ahora bien, en ciencias en general, lo que hacemos es simplificar los fenómenos para poder estudiarlos, ¿no? Con el respeto y permiso que se merece toda lengua y toda manera de escribir, el índice de Jacquard exige conjuntos. Entonces, lo que vamos a hacer es, o lo que se plantea es, todo texto lo vamos a transformar en un conjunto.
¿no? ¿Qué significa eso? Pues bueno, vamos a quitar algunas palabras, vamos a limpiar algunas de esas cosas con la idea de obtener lo que llamamos conjuntos, entes de conjuntos en la matemática tradicional, ¿no? A continuación, se listan, por ejemplo, dos textos, ¿no? No vamos a repasar todos, pero vamos a tomar la idea, ¿no? Del texto 1, por ejemplo, que se llama T1 en pantalla, si ustedes notan, la palabra Castilla está en minúscula y esto es intencional, porque aunque deberíamos escribir Castilla con C mayúscula, por ser un nombre de un lugar, omitimos eso porque para relevancia del índice de Jacquard es indiferente, ¿no? Entonces, aquí ya estamos hablando de algo que es la limpieza de textos. Ahora bien, al transformar T1, el texto 1, en el conjunto que vamos a representar por ese 1, ustedes pueden notar que palabras repetidas, por ejemplo, en T1 está repetido al inicio, y a la mitad es de los de lanza el astillero, ¿no? Si ustedes ven en ese 1, la repetición en ya no existe, ¿no? En teoría de conjuntos, todo elemento igual pues se representa como uno solo, y además la permutación de cualquier conjunto no es relevante, ¿no? Entonces, es esta simplificación de un texto que nos comunica algo, un conjunto más sencillo, lo que nos permite entonces obtener similitudes entre textos, ¿no? En este ejemplo vemos esos dos, y adelante, por favor, vamos a ver ya un cálculo específico. Ven en pantalla, son los mismos textos que antes, que transformamos de textos a conjuntos, perdón, y están en color ahí encerrados en unos cuadrillos todas las palabras que son comunes, tanto en S1 como en S2, ¿no? Entonces, adelante, por favor, vamos a encontrar el cálculo del índice de Jacquard para los conjuntos S1, que representan a un texto, que llamamos 1, y el S2, que es el texto 2, ¿no? Vemos, pues, que el cálculo pues, sencillamente es cuántas palabras se repiten en la parte de arriba, 8, cuántas son en total, 26. Y este resultado nos da .307, ¿no? ¿Qué significa tener .307 de similitud entre estos dos textos? Pues implica que el 30% de sus elementos son comunes, ¿no? Y bueno, no, por supuesto, esto nos abre otras preguntas sobre si tengo el 30% de similitud entre estos dos conjuntos que representan textos, ¿qué tanto permito yo que sean similares en los textos? ¿No? Esa es otra pregunta que es realmente profunda, que necesita como que las ideas de la investigación que se esté desarrollando para poder resolverlo. Y es muy importante porque a continuación lo que se propone es buscar, si yo sé calcular similitud entre dos textos, ¿cómo hago ahora para calcular similitud entre colecciones de textos? Para esto, pensemos, por ejemplo, tenemos un escrito dividido en párrafos, otro escrito dividido también en párrafos. Cada uno de los párrafos es un texto. Entonces, podemos hacer un análisis, no de toda la complejidad que arroje cada uno de sus escritos, sino más bien por sus pedazos, ¿no? Pueden ser párrafos, pueden ser líneas, etc. Y la idea es, ¿cómo obtengo entonces una similitud de de estas dos colecciones, ¿no? La idea es sencilla, en pantalla ustedes ven un algoritmo, aunque se ve complejo, realmente es muy sencillo. Lo primero es construir con cada uno de estos elementos, obtener más bien el índice de Jacquard de manera cruzada. Construimos una matriz, ajá. Con esa matriz lo que vamos a hacer es filtrar, ¿no? La llamamos en el artículo, se le llama matriz de valores significantes, se representa por LA, y la idea es, con lo que yo obtuve cruzadamente de índices de Jacquard, quédate con aquello que represente similitud en cuanto a lo que tú estás estudiando, ¿no? Entonces vamos a tener una matriz con algunos ceros, con algunos valores, y esos valores son los que realmente me importan, ¿no? Finalmente, el estadístico que nos compacta todos estos estudios, más bien todos estos análisis de similitud de pedacitos de textos por todos lados,
dice, pues nada más hay que dividir la suma de lo que encontraste en tu matriz LA respecto de todo aquello que no es cero, ¿no? Y bueno, este estadístico de similitud entre conjuntos hereda una propiedad importante, el índice IACA, que va de 0 a 1 y nos representa prácticamente lo mismo. Aquí, antes de pasar a la siguiente, solo tomemos en cuenta en el número 2 que hay una T, dice T pertenece a 0 y 1, ¿no? Ahora sí, por favor, a continuación, vamos a ver cuáles son las consideraciones y cuáles serían como algunos ejemplos. La idea, pues, es esta T es fundamental, ¿no? Porque dependiendo de lo que yo haga, es como debo elegir la T, ¿sí? Un ejemplo rápido. Imaginen ustedes que estamos estudiando no un texto, sino vamos a regresarnos a los conjuntos, información. Entonces, tenemos una cadena larga de nucleótidos, si estudiamos algo, por ejemplo, de tipo genes, ¿no? Y la idea es qué tanto me parezco, o sea, una referencia de genes contra otra cosa, ¿no? Entonces, si yo necesito que haya mucha similitud, pues obviamente voy a exigir una T muy alta. Si yo necesito que haya poca similitud, pues también una T baja, ¿no? Y bueno, para concluir, el índice de Yacar es muy sencillo, ¿sí? No se requiere grande necesidad de computación, pero sí es importante que una vez calculado el índice, nosotros tenemos que decidir qué tanto de similitud puedo yo permitir, ¿no? Ahora bien, yo los invito cordialmente a que lean el artículo. En el artículo hay algunas demostraciones, hay resultados un poco más explícitos. Empezamos a hacer, comparaciones en cuanto a esa parte. Y bueno, queda también un código en R para aquel que esté interesado en poder desarrollar unos ejemplos más sobre el capítulo, específicamente la sección de similitud de conjuntos de textos. Entonces, bueno, adelante. Voy a ceder la palabra al doctor Wilson Paul, quien va a desarrollar respecto a su artículo, la nueva modalidad para la consulta dinámica de los resultados de los ejemplos. Muchas gracias, Lynn. Muy interesante propuesta. Pues, muy buenos días, bienvenidos. Ahora tengo a bien a presentarles esta nueva modalidad de consulta de los EGEL Plus. Para comentarles que los informes de resultados de los EGEL Plus siempre han tenido como objetivo proporcionar una información consolidada, ya que a lo largo de un ciclo escolar, por ejemplo, un año, se llevan diferentes aplicaciones y uno de los objetivos de estos informes es presentar esta información en un solo documento. Por supuesto, también caracterizar a la población evaluada a través del cuestionario de contexto y con ello proveer información oportuna y sobre todo que sea de libre acceso, es decir, gratuita. Esto con el fin de que las autoridades de las instituciones educativas usuarias puedan dar un seguimiento de los resultados de sus estudiantes o de sus egresados que presentaron el EGEL Plus. También da elementos para desarrollar estrategias de mejora continua y, por supuesto, provee información para reportes de rendición de cuentas. Esta modalidad de consulta comenzó en el marco del proyecto Egresa de Licenciatura, es decir, eso fue en diciembre de 2021. La primera emisión de esta modalidad fue en agosto de 2023 y da información de los resultados de 2022, es decir, iniciamos en diciembre de 2021, todo el año 2022 y el primer reporte se logró en agosto de 2023. La segunda emisión de los resultados de 2023 están disponibles desde el 1 de abril de 2024 y la tercera emisión se prevé que se tengan listos a mediados de marzo de 2025. ¿Dónde se encuentra esta información y cómo se visualiza esta información? Vamos a contestarlas un poquito más adelante. Esta forma de consultar los resultados permite visualizar la información, permite visualizar información, datos que vemos de diferentes archivos, pero de manera que lo podemos ver en gráficas,
tablas y utilizar diferentes filtros que nos permiten tener una interacción con la información que facilita la exploración y la interpretación de los diferentes resultados, pues en un marco como debe ser. Ahorita vamos a ver dónde se encuentra esa información. Los informes anuales de resultados se encuentran en nuestra página del Ceneval. Específicamente hay una sección donde donde se pueden visualizar los informes. Aquí vemos en la imagen, en la parte inferior, la liga donde pueden ingresar directamente, pero se encuentra en la página del Ceneval y como dije es libre, gratuita. Y en el caso de los informes 2023 van a poder ver un documento que se llama presentación e información de referencia. Esta es general para todos los informes. Y por supuesto, para cada examen, para los 42 de GEL Plus, hay un informe de resultados. Aquí podemos visualizar nada más administración, arquitectura, biología e ingeniería biomédica. Pero se encuentra la información de los 42 exámenes. ¿Cómo se encuentra organizada esta información? El informe de resultados en sí tiene una parte que es genérica para los 42 de GEL Plus, donde podemos ver. Allí podrán leer, tener un bagaje, podrán tener este background acerca del proyecto egresa de licenciatura que comenzó en diciembre de 2021. Por supuesto, las características que tiene el GEL Plus y las características que tiene el cuestionario de contexto. Y allí explicamos qué variables se incorporan en este informe. Después, en la parte de resultados para cada EGEL, podrán ver en cada EGEL sus resultados y también los resultados del cuestionario de contexto. Vamos a ver también cómo se puede consultar esta información que les estoy diciendo de los EGEL Plus. Por ejemplo, como vamos a ver en la siguiente lámina, aquí podemos ver tablas, gráficas y filtros en la parte superior. Los filtros son por periodo, en este caso del año 2023, donde pueden seleccionar algunos días, un día, un mes, un trimestre, un cuatrimestre, 6 meses o todo el año. Y si conocen el número de aplicación, también pueden seleccionar el o los números de aplicación que deseen. Y en el caso de las IES usuarias, a ellos les enviamos una clave única e intransferible. De tal manera que ellos pueden colocar allí, en este filtro de la derecha, la clave de su campus o plantel y visualizar únicamente los resultados de ese campus o plantel de manera específica. Aquí estamos viendo los resultados del EGEL Plus de manera global. Sin embargo, como vamos a ver en la siguiente lámina, también se presentan los resultados de la sección disciplinar y de la sección transversal. No solamente es eso que visualizamos en los informes, sino también la parte del cuestionario de contexto. Como ejemplo, ponemos la sección que hace referencia a las prácticas profesionales. Esa sección está compuesta por 3 preguntas. Y aquí, por ejemplo, pusimos una clave de un campus o plantel que está marcada con color negro. Esa parte con color negro es para que no se pueda visualizar, porque como les dije, es única e intransferible. Y son de 61 estudiantes nada más. En el caso específico de una pregunta, ¿me ayudaron a aplicar los conocimientos adquiridos en la licenciatura? Es una pregunta que se le hace a los estudiantes y contestan para esos 61 estudiantes. Y si queremos visualizar cómo se distribuyen los niveles de desempeño globales en cada una de las categorías, podemos ver esta gráfica que estamos viendo. De tal manera que, por ejemplo, para la categoría mucho, que sí les ayudó a aplicar los conocimientos adquiridos durante la licenciatura en las prácticas profesionales, los que contestaron mucho, tienen una distribución en niveles de desempeño de sobresaliente de 9.3%, satisfactorio de 81.4% y de aún no satisfactorios del 9.3%. Vemos esa distribución en cada una de las categorías de respuesta. Entonces, esto ayuda también a las instituciones para saber cómo están sus estudiantes o para caracterizar a esta población y los invitamos, por supuesto, a que exploren esta información. ¿Qué usos y recomendaciones tiene está con esta forma de consultar los resultados? Esta forma de presentar los resultados es una tendencia que hay a nivel internacional, de tal manera que ayuda a las instituciones en ese mar de información a que esos datos se conviertan en información útil. Por ejemplo, para identificar áreas de mejora continua en sus programas, por supuesto,
para redactar sus informes que sean claros, concisos y con información certera, para interpretar la información. Por eso tenemos esa sección que es transversal para todos los exámenes. Ahí los invitamos a leer esa sección porque ahí recomendamos cómo debe ser interpretada, cómo se debe usar esta información y no tener unos usos indeseables. Y, por supuesto, para tener una información transparente, para que sea una toma de decisiones informada para todos ustedes. Los invitamos, por supuesto, a leer los informes de resultados que se encuentran en la página del Ceneval. Los invitamos a leer el artículo, porque ahí sustentamos por qué elegimos esta plataforma y por qué no otra. Y, por supuesto, quedan totalmente invitados a enviarnos alguna pregunta por cualquier duda o comentario que tengan acerca de los informes de resultados. A continuación, le cederé la palabra a nuestro compañero Antonio Martínez, quien nos presentará su artículo Métodos para la medición de confiabilidad en pruebas criteriales. Muchas gracias. Gracias, Wilson. Muy bien, pues en este ejercicio lo que vamos a ver es cómo es que debemos de medir la confiabilidad para los diferentes instrumentos de evaluación. En la evaluación educativa, en la evaluación psicológica, hay variables que no son visibles de manera directa, que no se pueden medir de manera directa, y por eso es necesario el tener instrumentos que nos permitan tener alguna medida sobre esas variables. En este ejercicio es importante tener claro a qué nos referimos con confiabilidad. Todos los instrumentos que se utilizan para tener mediciones y evaluaciones en el ámbito educativo y psicológico requieren de cumplir ciertas características. Entre las principales está la validez y la confiabilidad. La validez se refiere a que los contenidos que tenga el instrumento son correspondientes con el constructo que se quiere medir, ¿no? Y la confiabilidad se refiere a que estos resultados que se obtienen con un instrumento de evaluación son consistentes a lo largo de varias aplicaciones. En estas imágenes que vemos aquí, tomamos en cuenta que la diana es nuestro constructo y los puntos negros que aparecen encima nos dicen cómo está evaluando nuestro instrumento, ¿no? Entonces podemos tener un instrumento que sea no confiable y que tampoco sea válido, como el que aparece en la esquina superior izquierda, o podemos tener un instrumento que sea confiable pero no válido, como aparece en la parte inferior izquierda, o uno que sí sea confiable y válido, ¿no? Que esté obteniendo resultados de manera consistente cada vez que se aplica y que esté apuntando a los contenidos que se deben de evaluar. Entonces, la medición de confiabilidad, pues durante mucho tiempo se ha utilizado el alfa de Cronbach como una medida prácticamente universal, y esto pues debido a que es un coeficiente de fácil comprensión que se puede calcular de manera muy sencilla y que tiene ciertos parámetros que nos permiten determinar si es una prueba confiable, poco confiable o que no es confiable del todo, ¿no? Entonces, pues estas son algunas de las cuestiones por las que se ha utilizado de manera generalizada, pero también tiene algunos inconvenientes, ¿no? Como que asume que todas las preguntas de una prueba están midiendo un solo constructo, es decir, son unidimensionales. También el tamaño de la muestra que tenemos con el número de reactivos que estamos utilizando pueden afectar el nivel de confiabilidad que arroje este coeficiente. Y cuando tenemos pruebas pequeñas, con pocos ítems, tiende a subestimar la confiabilidad de las mediciones. Entonces, en este ejercicio, nosotros estamos haciéndonos una pregunta, tomando en cuenta que las pruebas pueden
clasificarse en pruebas con calificación con referencia a criterio o con referencia a la norma. Esto es, las pruebas con referencia a criterio van a establecer un punto en la escala de medición que el sustentante debe alcanzar. Si alcanza ese punto, va a ser clasificado como aprobado, como competente, etcétera. Si no lo alcanza, pues no va a alcanzar esa clasificación. En las pruebas con referencia a la norma, no hay este criterio. Cada sujeto se va a comparar contra su grupo, contra la población a la que pertenece. Y tomando estos dos grupos en consideración, la pregunta que hacemos es si un solo coeficiente de confiabilidad podría aplicarse a todas estas pruebas, ¿no? Para poder tener una idea de qué es lo que vamos a hacer, hay que considerar que el propósito de la confiabilidad en cada uno de estos tipos de prueba es diferente. Cuando nosotros estamos hablando de pruebas con referencia a criterio, la confiabilidad se refiere a que la consistencia en la clasificación es alta. Hay una alta consistencia en las clasificaciones que damos con el instrumento que estamos utilizando. Para las pruebas con referencia a la norma, lo que vamos a considerar como confiabilidad es que nos permita ubicar de manera consistente a cada individuo con respecto a su grupo o a su población. ¿Okay? Ahora, en este ejercicio, nosotros estamos realizando el cálculo de confiabilidad para 3 pruebas con referencia a criterio mediante el alfa de Cronbach y otros 4 métodos que en la literatura están se consideran más apropiados para las pruebas de referencia criterial. ¿Okay? ¿Qué vamos a utilizar? Tenemos 3 exámenes que están en desarrollo y que genéricamente vamos a llamar A, B y C. Cada examen tiene 110 preguntas y se consideran 2 puntos de corte, 70 aciertos y 98 aciertos. Si un sustentante tiene menos de 70 aciertos, se va a considerar como no aprobado. Si tiene más de 70, se va a considerar aprobado. Y si alcanza los 98 aciertos o más, va a ser un aprobado con excelencia. Los métodos que vamos a probar son el alfa de Cronbach, alfa ordinal, omega, coeficiente D de la teoría G y el modelo de teoría de respuesta al ítem de 2 parámetros. Estos son los resultados que obtenemos. El alfa de Cronbach es un coeficiente que nos permite evaluar cuánta varianza se está explicando con el puntaje verdadero de un sustentante. Y como podemos ver en las tablas, el alfa de Cronbach global es mucho más alto que el alfa de Cronbach para cada una de las áreas de cada una de estas 3 pruebas. Y esto apoya lo que decíamos hace un momento. Mientras más reactivos tengamos, el alfa de Cronbach va a ser más alto, ¿no? Aquí la población es la misma para todos, pero bueno, lo que está afectando el coeficiente alfa de Cronbach es el número de reactivos que tenemos en las áreas y bueno, cuando sumamos todas esas áreas, pues obviamente hay más reactivos, ¿no? De estas 3 pruebas, vemos que la prueba B es la que tendría un menor nivel de confiabilidad. Las otras 2 parecen estar muy cercanas, pero más adelante con otro método vamos a ver si esto se mantiene. También podemos ver los resultados del alfa ordinal, que es una variación del alfa de Cronbach, que en lugar de enfocarse en la distribución a lo largo de la escala, se va a enfocar en los puntajes que se obtienen alrededor de los puntos de corte. Esto hace que sea una estimación más exacta que el alfa de Cronbach para este tipo de pruebas, ¿sí? Y aquí vemos que efectivamente los coeficientes del alfa ordinal son un poco superiores a los del alfa de Cronbach.
El omega es una prueba que está basada en un análisis factorial, entonces va a tomar en cuenta la varianza que explica cada uno de los factores o cada una de las áreas que conforman nuestra prueba. Hay que ser claros en que estos coeficientes tienen una métrica diferente, ¿no? Tienen una escala diferente y entonces no podemos compararlos de manera directa. Para eso tendríamos que hacer algunos cálculos extra, pero en general tendríamos que fijarnos en los puntos que se consideran como adecuados para cada uno de los coeficientes para decir que hay confiabilidad en las pruebas. A continuación, vemos los coeficientes D para cada una de estas pruebas. Son diferentes a los que vimos con las anteriores, pero más o menos se mantiene el mismo orden, ¿no? En cuanto al nivel de consistencia que tiene cada uno de ellos. Y por último, vamos a ver la función de información del modelo de 2 parámetros de la teoría de respuesta LITE. A diferencia de los anteriores, no nos da un valor único para toda la prueba, sino que nos va a decir a lo largo de toda la escala de habilidad, ¿no? Cuál es el nivel de información que nos está dando nuestra prueba. Entonces, aquí podemos ver que la prueba C es una prueba que brinda mucho más información que las otras dos, y a diferencia de lo que veíamos en el alfa de Cronbach y en los otros coeficientes, pues sí hay una diferencia marcada entre la prueba C y la prueba A. En la figura que tenemos del lado derecho, las líneas horizontales punteadas están marcando los puntos de corte. Entonces, esto nos permite observar que, por ejemplo, la prueba B, con la información que tenemos, es difícil que algún sustentante pueda obtener el nivel de excelencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos más información que podemos aprovechar al momento de analizar nuestra prueba. Con este modelo también se puede graficar lo que es el error de medida, y este error de medida va a ser inversamente proporcional a la información que nos da nuestro instrumento. Entonces, podemos ver cómo en los niveles donde tenemos mayor información, estamos midiendo con un menor error. Cuando nosotros marcamos dónde se encuentran nuestros puntos de corte, podemos ver si realmente estamos evaluando sin error esas puntuaciones, y nos da una información muy rica para poder trabajar con nuestro instrumento. Adelante. Aquí tenemos como reflexión final las características centrales de cada uno de estos métodos. Yo los invito a que lean el artículo. Ahí podrán encontrar de manera más explícita las características de cada método y cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de oportunidad. Pero con esta información ustedes pueden determinar cuál es el coeficiente que podrían utilizar en sus instrumentos para tener una mejor medición de su confiabilidad. Pues esto es todo. Yo les agradezco su atención y los dejo con mi compañera Adriana Marín. Gracias. Muchas gracias, Toño. Bueno, ahora les voy a hablar del artículo que escribimos junto con Elisa Bonilla. Ella es asesora externa del Ceneval desde el 2019 y este artículo se llama Desempeño de los aspirantes a la licenciatura en educación primaria, que desde ahora le vamos a llamar LEPRIM, en el examen de conocimientos generales del examen 2. Y bueno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, lo que vemos aquí es que como antecedentes nosotros aquí tomamos en cuenta que el sistema educativo está conformado por muchos aspectos, desde los estudiantes, los docentes, los directores, las escuelas mismas, que si son escuelas públicas, que si son escuelas privadas, el presupuesto que tienen. Entonces, todo este sistema educativo está conformado por muchos aspectos. Sin embargo, el fin último de cualquier sistema educativo, pues es el aprendizaje logrado
de sus estudiantes. Y este aprendizaje se evalúa a través de exámenes. Pueden ser exámenes regionales, nacionales o internacionales, como un ejemplo clásico puede ser PISA. Y bueno, en estos resultados, en los resultados de estos exámenes se han estudiado mucho. Encontramos muchas investigaciones y encontramos de diferentes posturas. Hay unos que dicen que estos resultados dependen de actividades extracurriculares que tienen los estudiantes, del clima escolar que se da dentro de las escuelas, las características personales, antecedentes familiares. Sin embargo, los que más han sido estudiados y que han impactado más en estos resultados, pues es el nivel socioeconómico, el contexto sociocultural y principalmente la calidad de los docentes. En la calidad de los docentes nos han centrado muchos estudios y es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que esta calidad docente, para asegurar que haya calidad docente en diferentes sistemas educativos, incluso en los más exitosos, como puede ser de Finlandia o Singapur, lo que ellos proponen es que hay que tener mucho cuidado en seleccionar a los mejores candidatos. Entonces, en este sentido también, la estrategia de mejora de la educación en nuestro país también tienen ese objetivo, digamos, ¿no? Que es seleccionar a los mejores candidatos. Aquí en México sabemos que la mayoría de los estudiantes que aspiran a ser docentes, pues se inscriben a escuelas normales o a la Universidad Pedagógica Nacional. Aquí también hay escuelas particulares que imparten estas licenciaturas, pero la mayoría se va a estas dos instituciones. Y estas instituciones tienen criterios muy específicos para el ingreso. Y son tres, de manera muy particular, que uno es el examen médico, el otro es el promedio de bachillerato y el examen de admisión. Históricamente se había aplicado principalmente en las escuelas normales el instrumento llamado Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal, INCIEN se llamaba. Y este ya dejó de utilizarse, ya tiene varios años que no se utiliza. Y otro de los exámenes que han utilizado, perdón, también mucho en escuelas normales es el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, el EXANI-2, que es el que analizamos en este estudio. Bueno, también encontramos que la Dirección General de Educación Normal y Actualización al Magisterio tiene un perfil de ingreso muy específico. Ellos indican que los aspirantes a estas licenciaturas en educación tienen que tener la capacidad para aprender a aprender, solucionar problemas de manera, a partir de métodos establecidos, trabajar de manera colaborativa, comunicar y expresar ideas de manera oral y escrita. Entonces ellos dicen que estos conocimientos, estas capacidades tienen que tener los aspirantes y además tienen que tener la habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información y comunicarse, interactuar en diferentes contextos culturales y lingüísticos. A pesar de que tenemos este perfil de ingreso así muy establecido, no encontramos o encontramos muy pocos estudios que nos digan con qué conocimientos y habilidades llegan los estudiantes de primer ingreso a las licenciaturas en educación. Y el que encontramos y el que es el principal antecedente de este estudio es el de Bonilla y colaboradores que lo realizaron en el 2023. Los resultados principalmente de este estudio, como podemos ver aquí en estas gráficas, lo que ellos hicieron es preguntarles a los profesores que imparten la licenciatura en educación primaria en escuelas normales, cómo es que estaban sus estudiantes, es decir, los futuros docentes. Y lo que vemos aquí en esta gráfica es que los docentes consideran que sus estudiantes llegan con muy pocos conocimientos, tanto en matemáticas como en español. Pero lo más interesante de este estudio es que ellos también dijeron que al egreso también estos estudiantes se van con pocos conocimientos, tanto en matemáticas como en español. Y como les decía, este es el principal antecedente y a partir de este estudio surgió la necesidad de realizar el presente análisis que les presentamos en este artículo, cuyo objetivo es identificar el desempeño obtenido de los aspirantes a la LEPRIM en el examen de conocimientos generales del EXANI-2 y para ello utilizamos la base de datos del 2022.
En esta base de datos lo que identificamos fue que fueron 504.465 sustentantes. Como les decía, solamente fue de la aplicación del 2022 y los sustentantes al momento de registrarse a este examen indican a qué licenciatura es a la que desean ingresar y esa variable lo que hicimos es clasificarla en 10 campos de conocimientos según el INEGI. Y bueno, el campo de conocimiento de educación fueron 54.606 aspirantes y aquí es donde entran los de la licenciatura en educación primaria. Como les decía, analizamos el Exani 2. El Exani 2 está conformado por un examen de conocimientos disciplinares que aquí lo que hacen es que cada institución o cada licenciatura determina qué módulo van a presentar sus sustentantes. Por lo que nosotros hicimos fue nada más analizar el área de conocimientos generales que comprende comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático, que son las únicas 3 áreas que se analizaron en este estudio. Y bueno, aquí vemos los resultados. Del lado derecho vemos las áreas de conocimiento que obtuvieron los porcentajes de aciertos más altos en las 3 áreas, en comprensión lectora, redacción indirecta y pensamiento matemático. Y del lado izquierdo vemos las áreas o los campos de conocimiento que tuvieron los porcentajes de acierto más bajos. Y aquí lo que empieza a llamar la atención es que el área de educación, el campo de conocimiento de educación, tiene el porcentaje más bajo en pensamiento matemático. Ahí vemos que obtuvieron el 40.3% de aciertos en esta área, los del área de educación. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver que aquí, como les decía, también se subdividió en las licenciaturas específicamente en educación y vemos aquí la LEPRIM. Aquí está la LEPRIM que ni tiene los porcentajes de aciertos más altos ni los más bajos. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver ya específicamente que estos aspirantes a la LEPRIM obtuvieron un 54% de aciertos en comprensión lectora, un 51.9% de aciertos en redacción indirecta y en pensamiento matemático fue el 40.7% de aciertos. Y ya en la siguiente gráfica vamos a ver que por sus resultados por subárea, aquí vemos que por ejemplo, en comprensión lectora se divide en ámbitos. En este caso, vemos que en el ámbito de participación social fue donde obtuvieron el porcentaje de aciertos más alto y también en redacción indirecta el porcentaje de aciertos más alto fue en el ámbito de participación social. Sin embargo, vemos que en pensamiento matemático ahí hubo un 35.3% de aciertos en matematización. Y bueno, a grandes rasgos vemos que estos resultados, como ya les había comentado, pues el campo de educación fueron los que obtuvieron los porcentajes más bajos en los conocimientos generales del Exani. Dentro de las licenciaturas relacionadas con educación, pues la LEPRIM no tiene ni los conocimientos, ni los porcentajes más altos ni los más bajos. Y también vemos que donde obtuvieron el mejor desempeño fue en el ámbito de participación social, tanto en comprensión lectora como en redacción indirecta. Y lo que llama también mucho la atención es en cuanto a pensamiento matemático, vemos que tuvieron mayores dificultades en matematización, lo cual indica que estos aspirantes tienen dificultades al momento de tomar decisiones fundamentadas en cuestiones matemáticas. Y bueno, estos resultados coinciden con lo que encontraron Bonilla y colaboradores el año pasado y también consideramos que es información muy relevante para el desarrollo de políticas públicas y como para también información que puede ser muy valiosa para todos esos esfuerzos que se hacen para la educación inicial de los futuros docentes y más en educación básica. Y bueno, para finalizar los vuelvo a invitar a leer este número de la revista. Ahí encontrarán información más amplia, incluso lecturas recomendadas de cada uno de estos cuatro artículos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros panelistas por la
interesante exposición que han hecho de los diferentes temas que aborda la revista Ceneval Investiga en este número 12. Le comentamos a todos ustedes que nos están siguiendo a través de esta señal que si ustedes dan clic en la plataforma van a poder descargar la revista. Justamente ahí tenemos ya para que ustedes den clic y puedan descargar este número 12. Hemos recibido también algunos comentarios si vamos a publicar la presentación. Lo vamos a hacer a través del video. Esta grabación se va a publicar en nuestro canal de YouTube a partir del próximo lunes. Esperen allí en nuestras redes sociales la comunicación, pero el canal de YouTube del Ceneval tendrá disponible la grabación de este como de todos los demás seminarios que hemos transmitido. La revista ya la pueden descargar desde ahorita o lo pueden hacer ingresando al sitio web del Ceneval. Muy bien, ya están todos los panelistas aquí presentes. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas que hemos recibido de parte de todos ustedes. Muchas gracias. Nada más debo hacer una precisión. Nuestro panelista Lenin Martínez pertenece a la Dirección de Acreditación y Certificación del Conocimiento. Nada más era esa precisión. Había mencionado que pertenece a una dirección diferente del Ceneval. Bien, la primera pregunta, justo para nuestro compañero Lenin Vladimir Martínez López, tiene que ver con los textos, la cuestión que nos dio. La limpieza de textos antecede al cálculo de similitud. ¿Cuál es el reto de esa actividad? Bien, bueno, gracias por la pregunta. El reto, por supuesto, es dependiendo, ¿no? Qué medio encuentres tú la información, pues va a representar diferentes modalidades de atacarlo, ¿no? O sea, si vemos un texto escrito, o sea, si nada más recibimos un impreso, tendríamos que transcribirlo. Y, por supuesto, en la transcripción, pues reducir este tipo de errores ortotipográficos que pueden existir. Y bueno, en medios digitales siempre hay una captura que pueda ver mal, bien, y también debe ser analizada adecuadamente, ¿no? Entonces, el reto en esta actividad de la limpieza es, pues, reducir las mayúsculas, quitar los puntos, los signos de puntuación, etcétera. Y, por supuesto, eso es un trabajo también muy amplio, que requiere mucho cuidado y que, bueno, representa significativamente mucho procesamiento antes del análisis de similitud. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta se la planteamos a Wilson Jesús Paul Cibrián. Nos llegó a través del chat esta cuestión. ¿A partir de qué fecha siguió la aplicación del EGEL Plus después de la pandemia? Wilson, te escuchamos. Hola, Ricardo. Qué interesante pregunta porque la pandemia fue un reto para todos nosotros, creo que fue a nivel mundial. Y comentarles que para desarrollar el proyecto egresa de licenciatura fue durante el tiempo justamente antes de la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia. De tal manera que todo ese conjunto de análisis y procesos cualitativos y cuantitativos se continuaron en diferentes formatos. Quizás durante la pandemia se interrumpieron las sesiones presenciales, pero sí continuaron de manera virtual. De tal manera que la primera aplicación de los EGEL Plus de los 39 exámenes fue en diciembre del 2021 y se ha continuado de manera ininterrumpida. Incluso en agosto de 2023 se incluyeron 3 nuevos EGEL Plus, biomédico, biotecnología y finanzas. Y dichos reportes los pueden ver en los informes del 2024. De acuerdo, muchas gracias. Estamos casi sobre el tiempo. Siguiente pregunta para nuestro compañero José Antonio Martínez Pineda. ¿Se puede calcular más de un método para un mismo instrumento? Sí, es posible calcular varios métodos. Como lo comentaba durante la presentación, lo importante es tener claro que cada método se va a comparar contra sus puntos de inflexión, ¿no? En donde podemos decir si obteniendo una puntuación en ese coeficiente va a ser una prueba confiable o poco confiable, y no compararlos directamente entre ellos, ¿no? Para que no haya malas interpretaciones. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta para Adriana Marín Martínez.
a partir de la exposición que nos ofreció, hay manera de consultar el estudio que se citó, el de Bonilla y colaboradores. Sí, de hecho, en la revista van a encontrar ahí el link y ahí lo pueden descargar. Ah, de acuerdo. Entonces, ahí mismo pueden, a través de la consulta del artículo. Y hay otro examen sobre este mismo tema, esta misma exposición. ¿Hay otro examen de ingreso a escuelas normales que ustedes tengan conocimiento? Sí, por lo que estuvimos leyendo, por ejemplo, cada institución determina el examen. También a nivel estatal, por ejemplo, en Jalisco utilizan un examen, creo que se llama el examen de ingreso a la educación normal. Por ejemplo, en la Ciudad de México también tienen otro examen. Ahorita creo que se llama el examen de saberes imprescindibles para ingreso a la educación superior. Entonces, sí, principalmente a nivel estado, determina su examen y sí hay como otros 3 o 4 que también se utilizan para ingresar a las escuelas normales. De acuerdo, muchas gracias. Nuevamente regresamos con Wilson Jesús, Paul, Cibrián. Alguien pregunta, ¿cómo puedo saber qué clave de identificación del campus o plantel corresponden a mi institución para hacer esta consulta de resultados? Bueno, Ricardo, algunas instituciones tienen un enlace institucional directo con el Ceneval y es a él quien deben consultar. En otros casos, tienen que enviar un oficio a nuestro director general, ¿sí? El maestro Antonio Ávila, pero tiene que estar remitido a partir de su máxima autoridad, es decir, el director general o el rector de su institución educativa. Y se les da las claves únicas e intransferibles con las que pueden consultar los resultados. De manera, ¿por qué? Porque son confidenciales. Muy bien, muchas gracias. Valiosa la pertinencia de esta respuesta. Muy bien, para nuestro compañero Lenin Vladimir Martínez López, nos preguntan si la detección de similitud de colecciones de textos, de lo que se estuvo hablando, si en esa detección de similitudes las permutaciones de los elementos afectan el valor del índice. No, para fortuna la manera de construir la matriz, digamos, de índices YACA, solventa la permutación porque, pues si en algún momento apareces, por ejemplo, en la posición 1, un texto de una colección, y en el otro momento lo metes en la posición 4, ese índice se va a calcular. Obviamente la matriz pues nada más tendría un acomodo diferente, pero hay una equivalencia entre el primer ejemplo que citábamos y el último. Entonces las permutaciones prácticamente son solventadas en este ejercicio de algoritmo de obtención de similitud para colecciones. De acuerdo. Y la última, porque ya estamos sobre tiempo, para Antonio Martínez Pineda. Nos preguntan, ¿cuál es el mejor método para una prueba con muchas dimensiones? Bueno, obviamente el alfa Cronbach no va a ser el mejor método porque está considerando la unidimensionalidad. Ahí podríamos utilizar mejor omega, o si utilizamos un modelo multifactorial de teoría de respuesta al ítem, también podríamos utilizar un modelo de teoría de respuesta al ítem. De acuerdo, muchas gracias. Bien, el tiempo se nos ha agotado. Nada más queremos comentarle a todos ustedes que pues ha sido un año intenso para el Ceneval. Celebramos 30 años con diferentes actividades. El próximo año será igual de intenso para nosotros. Tendremos más seminarios web, seguiremos publicando la revista Ceneval Investiga, el boletín quincenal Ceneval Comunica, la Gaceta Panorama Ceneval, y tendremos también en otoño del próximo año el 15º Foro de Evaluación Educativa del Ceneval, al cual, por supuesto, todos ustedes están invitados para que nos acompañen. Le agradecemos a todos los panelistas que escriben artículos para la revista Ceneval Investiga número 12. Muchas gracias por su presentación. Seguramente estarán recibiendo las preguntas que nos están haciendo ahorita las personas que asisten a la transmisión. Se las estaremos enviando para que contemos con la respuesta pertinente a cada una de ellas. Les agradecemos por este año de actividades. Que pasen muy buen fin de año y nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias. Gracias.